El proyecto de reforma laboral volvería a la Comisión del Trabajo y esto pese a que era una de las prioridades legislativas del gobierno para enero. Y queremos conversar sobre este tema y también otros a propósito de la contingencia y para eso tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy buenas noches, muy bien, Claudio. Senador, bueno, ¿cómo le cayó a usted recibir esta noticia de que probablemente se postergue la tramitación de la reforma laboral, toda vez que usted es uno de los senadores que más impulsó para que esta tuviera pronto despacho? A ver, más que una postergación, lo que se está estudiando es una alternativa para construir los acuerdos con mayor celeridad. Como es por todos sabido, el problema de los acuerdos están en el seno de la nueva mayoría. Es en el seno de la nueva mayoría donde hay algunas diferencias de opinión. Si no hubiesen las diferencias de opinión, lo podríamos aprobar en la sala del Senado y contar con el apoyo de los diputados para despacharlos de una vez. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es construir el acuerdo en el Senado ahora. Ahora, entonces, bajo su criterio, ¿es esa la explicación? Porque si usted le pregunta a otros senadores, especialmente, claro, de la oposición, señalan que porque tiene muchas deficiencias, efectivamente, el proyecto que se ha enviado por parte del gobierno. Mire, hay personas de la derecha y del empresariado que no les gusta este proyecto, que tiene un objetivo: nivelar la cancha para cerrar las brechas salariales. Ese es el propósito al final del día de este proyecto y es evidente que esto toca algunos intereses y eso la derecha está evidentemente reclamando y defendiendo. Ahora, senador, ¿por qué llegar a este momento para tratar de buscar los apoyos necesarios, considerando que un sector importante de la democracia cristiana había recibido, de hecho, un documento donde se explicitaba la posición del partido al respecto, a la que adhieren quienes no tienen o no otorgan el acuerdo ahora para la aprobación del proyecto tal cual se iba a enviar? Mire, yo más que hablar de la democracia cristiana, hablaría de algunos senadores de la democracia cristiana y espero que a través del diálogo logremos persuadirlos o indicarles que el trabajo que hicimos en la Comisión de Trabajo permitió producir un proyecto equilibrado que permite efectivamente modernizar las relaciones laborales y que sus temores o inquietudes son infundados. Ahora, lo que se busca es precisamente un proyecto, lo ha dicho así el senador Walker, más inclusivo, con más acuerdo, o por lo menos es lo que a él le gustaría que se aprobara próximamente. Y en ese sentido, lo que se ha llamado adecuaciones necesarias, como aparece en el proyecto, es lo que ustedes, o para algunos de ustedes, consideran en la no aprobación del reemplazo en huelga o la consagración del reemplazo en huelga. Esa es una de las discusiones. ¿Eso es una materia en que se puede llegar a acuerdo pronto? A ver, yo lo pondría en otros términos para ser más claro. Este proyecto tiene dos válvulas, dos pilares que permiten nivelar la cancha: titularidad sindical y huelga efectiva. En la huelga efectiva queremos que sea una huelga dura, no para que existan huelgas, sino para que exista el incentivo, para que el empleador dialogue con sus trabajadores para evitar la huelga, para construir una relación moderna. El que exista reemplazo en huelga externa está descartado. El que se puedan traer trabajadores de, por así decirlo, de San Bernardo a Buin está descartado. El que se le pueda pedir a los trabajadores que cumplan funciones distintas a lo que dice su contrato está descartado. Y por ende, esta palabra de ajustes necesarios hay que precisar lo que es. Y lo que nosotros hemos hecho en la Comisión de Trabajo es explicitarlo, sin ambigüedad, que solo se puede el empleador respecto a los trabajadores que no están en huelga adecuar turnos y horas extras. Y si hay algo más que adecuar, yo creo que los otros colegas tienen que ser más explícitos, porque ya la Corte Suprema ya falló con el actual código, sin reforma, que en la huelga no hay reemplazo ni internos ni externos y por ende ninguna modificación que hagamos hoy puede significar un retroceso en esta materia. Y ahí los colegas tienen que ser más explícitos qué es lo que quieren. ¿Perforar la huelga o qué? Claro, la acusación que se ha hecho es de ser una reforma sindicalista. Y en ese sentido no solamente es ese punto, sino también, por ejemplo, la extensión de los beneficios para quienes no pertenezcan a un sindicato, de aquellos beneficios que se consigan de una negociación, por supuesto. Bueno, por cierto que este es una ley para los trabajadores, es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo existe porque
se parte del supuesto que los trabajadores están en una posición de debilidad respecto a su empleador, están en una relación de subordinación y dependencia, y por ende el Código de Trabajo y en particular los derechos colectivos lo que hacen es fortalecer a los trabajadores, y como es derecho colectivo se hace a partir de los sindicatos, y eso es lo normal. Creo que es importante señalar lo siguiente: hoy lo único que estamos haciendo es devolverle a los trabajadores chilenos y a las trabajadoras derechos que tenían 40 años atrás. Aquí no hay nada nuevo, y diría es más, incluso le estamos devolviendo, en la propuesta que hemos aprobado en la Comisión de Trabajo del Senado, menos derechos de los que tenían 40 años atrás, porque antes tenían derecho a negociar por rama. Aquí solo estamos fortaleciendo la negociación a nivel de empresa, restituyendo derechos que antes estuvieron y que hoy existe en todos los países de la OECD y todos los países de América Latina. Sí, senador, pero precisamente en eso se acusa por parte de la oposición que se podría transgredir derechos constitucionales y por lo tanto se arriesgaría nuevamente el gobierno a que sea puesto el proyecto a la sazón en manos del Tribunal Constitucional para que dirima nuevamente, y sería visto como una nueva derrota si en el caso de que se aprobara o que no se aprobara por parte del tribunal. Mire, ese es un tema complementario. Es evidente que el Tribunal Constitucional, si va a fallar de acuerdo al derecho, no hay ningún riesgo. Si va a fallar con un contenido político, y eso es lo que busca la derecha, es que el Tribunal Constitucional se transforme en una nueva instancia. Es decir, la derecha no cree en la voluntad de la mayoría que está constituida en el Parlamento, y por eso recurren a tratar de tirar la pelota fuera de la cancha, recurriendo al Tribunal Constitucional. Bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan, pero primero que frente al país cada uno de nosotros nos pronunciemos. Es evidente que la oposición están defendiendo el Código de Trabajo existente que le quitó derecho a los trabajadores, y es natural. Pero ¿cuál es el problema de fondo? La única manera de evitar conflicto en nuestra sociedad es achicar la brecha salarial, la diferencia de sueldo en nuestro país. Hoy cerca del 70% de los trabajadores ganan menos de 547.000 pesos líquidos. Eso es una bomba de tiempo social. La diferencia en nuestro país es demasiado grande. La razón de tener cambios laborales, nuevo modelo de relaciones laborales, es para achicar esta brecha. Algunos creemos que es necesario que los trabajadores y trabajadoras puedan participar de las utilidades que ellos mismos ayudan a producir en su empresa. Otros creen, en mi opinión, la derecha, creen en la teoría del chorreo. Y la teoría del chorreo, con todo respeto, ha demostrado después de más de 35 años del actual Código de Trabajo, ha demostrado que no funciona en forma adecuada. Sí, senador, en relación a ese punto, algunos señalan, por ejemplo, los que defienden a la mediana y pequeña empresa, que podría llegar a destruir una relación laboral como la que se pretende presentar, los trabajos definitivamente, porque podría llegar a quebrar empresas pequeñas. Yo creo que eso es falso, y yo creo que es parte de las caricaturas que han generado. La Cámara de Diputados no estableció una relación o reglas especiales para las micro y pequeñas empresas, es decir, para las empresas hasta 50 trabajadores. En el Senado establecimos un modelo especial, distinto para las micro y pequeñas empresas, diferenciado de las medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque el 87% de las ventas, donde está la gran economía, donde se mueven los grandes números en términos económicos, está en las medianas y grandes empresas, no en las pequeñas ni microempresas. Y por tanto, la relación ahí tiene que ser distinto, tiene que ser, yo diría, no solamente en materia de información, sino en forma de organización, los procedimientos de negociación, y por ello establecimos algo distinto. Creo que quienes sostienen que esta ley es una amenaza para las micro y pequeñas empresas están hablando de ideología o de puros discursos sin ver ni conocer lo que aprobó la Comisión de Trabajo del Senado, que es mucho más avanzado de lo que hay en otras legislaciones, como normas que defienden la particularidad de las micro y pequeñas empresas, y algo que la Cámara de Diputados no había tomado en cuenta. Senador, lo tengo que cambiar de tema. ¿Qué le pareció la formalización de Carlos Minami, un referente de su partido hasta hace muy poco? Mira, Carlos Minami no es referente hace mucho tiempo del Partido Socialista. Él abandonó el partido ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿tiene menos apoyo? No conozco... ¿Perdón? Por lo tanto, ¿podría tener menos apoyo ahora?
que apoya la No, candidatura de su hijo, por supuesto. No, pero él renunció al Partido Socialista hace mucho tiempo y eso no quita que uno le pueda tener afectos personales o no, quienes son más o menos amigos. Tener diferencias en la política es parte de la democracia. Los antecedentes estaban a la vista ya hace algún tiempo, ya se había ventilado en los medios de comunicación y era diría, algo evidentemente probable que iba a ocurrir, por cuanto habían discrepancias de cómo él hizo uso de recursos, a quienes le pidió recursos y de cómo se pagaron ciertas prestaciones de servicio en su campaña. Hoy se comienza una nueva etapa, él tendrá que defenderse y explicar qué fue lo que efectivamente ocurrió. Y yo creo que en estos temas la verdad es siempre mejor ir con la verdad por delante y de una vez en vez de alargar estos debates en forma ficticia. Creo que él realizó una práctica que quizás otros también hacían, que era pedir que terceros pagaran por prestación o por gastos de campaña. Él tendrá que explicar por qué y quién lo hizo y cuáles son las sanciones que corresponden a esa materia. Lo mismo en el caso de la próxima formalización de Natalia Compañón. Se conocen otras declaraciones respecto a que Sebastián Dávalos estuvo ahí presente cuando se pidió borrar el computador que ocupaba en La Moneda. Mire, a mí me gustaría separar, porque en los medios de comunicación a mí me han provocado cierta confusión. Porque el tema cabal tenía que ver con la compra-venta de un terreno en Machalí, región que yo represento. En esa materia, el fiscal regional ha hecho algunas afirmaciones de quienes van a ser investigados. No está Sebastián Dávalos, no está la señora de él tampoco. Impuestos Internos ha planteado que esta mujer, como representante legal de una empresa, tiene responsabilidades tributarias y que se le está investigando y se va a ver si tiene responsabilidades legales de otra naturaleza, asociado a otros temas, no con la compra de un terreno en Machalí, sino más bien a una práctica que tenía su socio respecto a boletas. Y esto a la vez otros han querido asociarlo con un tema de un procedimiento administrativo que usó Sebastián Dávalos para borrar cosas en su computador. Lo relevante es lo siguiente: la PDI investigó que tenía el computador y no hay ningún antecedente de algo ilícito. Yo creo que ahí estamos frente a una teleserie de quienes quieren tratar de involucrar por razones políticas a la presidenta Bachelet o dañar al gobierno en algo donde no hay ningún hecho ilegal administrativamente o legalmente. Separaría los tres temas, pediría que el fiscal regional pueda hacer su trabajo, que Impuesto Interno haga lo suyo y que en particular en ese punto, que es donde se dice que pudiese tener responsabilidad la representante legal, se especifique de qué se trata, porque al parecer no tiene absolutamente nada que ver con la compra de un terreno en Machalí y tiene que ver con prácticas muy irregulares que hacía su socio respecto al uso de facturas y boletas. Bien, senador, le quiero agradecer por esta conversación respecto, claro, a la contingencia que hablábamos al final, pero también a la reforma laboral, que era el tema principal. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Nos separamos ahora en una pausa, 21:44. Ya regresamos.